Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga en este día que has dispuesto tu corazón para escuchar, para inquirir la palabra de Dios. Y vamos a continuar con nuestra clase que estamos llevando en este instituto bíblico, la epístola a los Efesios. Ya terminamos el capítulo 1, hoy vamos a iniciar el capítulo 2, si Dios lo permite así. Vamos a continuar nuestro estudio y seguir aprendiendo y seguir siendo formados a la imagen de Jesús. Bien, hermanos, vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, te damos gracias. Gracias, oh Señor, por este cuidado, esta gracia, esta dicha de poder tener tu palabra y, Señor, poder ser formados, ser alentados, ser exhortados, Señor, con tu palabra. Señor, ¿qué haríamos en tu palabra? Por eso los antiguos tuvieron buen testimonio delante de ti porque creyeron. Creyeron, Señor, como viendo al invisible. Y, oh Dios, nosotros ahora queremos creer por medio de tu palabra. Y que tu palabra sea esa lámpara que alumbre nuestros espíritus, nuestro caminar, nuestro entendimiento, de tal manera que te agrademos siempre. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces capítulo número 2. Entonces clase número 8. Clase número 8 de la materia de epístola a los Efesios o la carta a los Efesios. Trimestre número 1 y trimestre número 13 en general. Bien, hermanos, vamos a dar una introducción rápidamente a lo que es el capítulo 2 de Efesios. Es importante tener presente, hermanos, que la congregación de Éfeso era mixta. Lo menciono porque las cosas que vamos ahora a leer y analizar en este segundo capítulo tienen mucho que ver con eso. Formada tanto por judíos como por gentiles. Así era la iglesia de Éfeso. La manera en que esto sucedió se hace más evidente cuando entendemos el método que Pablo usó en su trabajo misionero. En el libro de Hechos, Lucas nos dice que cada vez que Pablo llegaba a un área nueva, iba primero a la sinagoga de los judíos, ¿va? Y ahí predicaba y dice que demostraba con las escrituras que Jesús es el Mesías. Allá anunciaba a Jesús como el Cristo, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento que les había prometido un Salvador a los judíos que ya se había cumplido. Invariablemente, la proclamación de Jesús de Nazaret como el Mesías prometido provocaba reacciones encontradas, ¿no? O sea, hermanos, en el tiempo de Pablo había muchos crucificados. O sea, no fue solamente Jesús, en el sentido de que, bueno, solamente Jesús fue crucificado o fue algo aislado. No, hermanos, o sea, la crucifixión en el tiempo romano era muy común. Entonces, pues era común ver a muchos crucificados, muchos. Y que llegara Pablo o los apóstoles y nos dijeran, o te dijeran, ese que crucificaron, ¿te acuerdas que lo negaron? ¿Te acuerdas que Pilato había resuelto dejarlo libre y el pueblo dijo que si él lo dejaba libre, entonces él no era amigo de César y muchas otras cosas? Bueno, ¿te acuerdas de eso? Bueno, ese que negaron, ese que crucificaron, ese que lo traspasaron con una lanza en su costado, ese es el Mesías. ¿Y cómo se prueba que es el Mesías? Él resucitó. Entonces, hermanos, eso era algo, pues, que provocaba una reacción encontrada, ¿no? Como dice Corintios, porque los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría.
Entonces, los judíos, pues obviamente no podían negar muchas cosas que Jesús estuvo haciendo, ¿no? La sanidad de un ciego de nacimiento, la sanidad de un paralítico, resurrección de algunos muertos, como Lázaro, como como el hijo de la viuda de Naín. Podemos decir que la alimentación de los 5,000, muchos milagros, ¿no? El cómo Jesús sacó demonios. No podían negar eso. Y obviamente cuando los griegos escuchaban el Evangelio era algo que les fundía los posibles, porque era algo que ni el más grande erudito, ni el más grande filósofo podía haber inventado, ¿no? Una minoría de judíos habían creído en el mensaje de Pablo y habían aceptado a Jesús como su Salvador. Sin embargo, la mayoría rehusaba el mensaje de Pablo y lo obligaban a él y a sus hermanos a encontrar otro lugar para sus servicios de adoración. Y así se formaban congregaciones con un núcleo de creyentes judíos que estaban bien versados en la palabra de Dios, es decir, en el Antiguo Testamento. Sin embargo, el crecimiento numérico de la nueva congregación provenía principalmente de los vecinos gentiles y de la gente del pueblo con quien los judíos cristianos compartían a su Salvador que acababan de conocer. ¿Okay? Esas congregaciones, hermanos, pronto se volvieron predominantes o predominantemente de gentiles, o sea, la membresía era más gentil que judía, pero conservaban el liderazgo de la minoría judía, la cual estaba bien versada en las escrituras, y este liderazgo demostró ser especialmente valioso cuando Pablo se iba, y con frecuencia después de poco tiempo, a otras áreas del trabajo misionero, y dejaba por su cuenta la nueva congregación, habiendo ya levantado pastores. ¿Okay? Entonces, este es como que el panorama que vamos a estar viendo en este capítulo. Vamos a seguir. Recordemos, hermanos, un poco el contexto. Pablo viene hablando de las riquezas espirituales que tenemos en Cristo. ¿Eh? Pablo viene hablando de las riquezas espirituales que tenemos en Cristo. Riquezas como la palabra de Dios, como el Espíritu Santo, que son las arras de la posesión adquirida, una herencia en los cielos, riquezas como sabiduría, como entendimiento, o sea, cosas, hermanos, que no había en el Antiguo Testamento. O sea, quiero que vean, hermanos, y entiendan bien esto, porque hoy en día se está soltando mucho de esto, principalmente aquí donde yo vivo. Pues yo he combatido un poco esto, porque se está levantando ya ahorita un movimiento donde piensan que si no es hebreo, que si no es judío, entonces no tiene poder. ¿Okay? Entonces, que tenemos que hablar hebreo, que tenemos que guardar el día de reposo, que guardar ciertas fiestas, que recordarnos algunas cosas de anteriormente, que hasta Jesús celebró. Y están trastornando a los hermanos. O sea, me ha tocado oír a hermanos o aconsejar a hermanos o también exhortarles a que no regresen esas cosas, porque, hermanos, o sea, muchos quieren regresar a la ley, ¿okay? Quieren regresar a la ley, quieren regresar a las costumbres pues, anteriores. Y, hermanos, Cristo, dice la palabra, vino a libertarnos de la maldición de la ley. O sea, ¿cuál es la maldición de la ley? Pues que nadie la puede cumplir, y la gente siguiendo esforzándose por cumplirla. Entonces, hermanos, lo que voy es que quiero que vean que ahora en Cristo tenemos mucho más riquezas que en el Antiguo Testamento, hermanos. Que muchos hoy en día están despreciando, ¿no? Porque desprecian a Cristo pensando que la obra de Cristo está incompleta y que tienen que hacer otras cosas para completar la salvación. Bien, hermanos, vamos a leer, vamos a empezar con estos 3 versos, Efesios 2, versículos del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo aquí hace una descripción del hombre que no tiene a Dios, la condición que tienen aquellos que no tienen la luz de la vida. Ahora, hermanos, a veces hay conflictos en este verso porque pensamos que muerto es alguien, como lo conocemos coloquialmente, una persona sin vida, ¿no? Una persona ahí inmóvil, ¿verdad? Que cuando dice, a mí me han contado, yo no lo he visto, pero me han contado que exactamente, cuando ya el cuerpo exhala el hálito, inmediatamente se empieza a ver como el cuerpo pierde su coloración, pierde esa parte que tú sabes que está con vida y tú sabes que ahora ya es un simple cascarón, ¿no? Bueno, entonces aquí muerto no significa alguien inerte. Entonces, te voy a decir lo que no significa. No significa que el hombre no conozca nada de Dios. ¿Okay? Eso no significa. O sea, muchos dicen, no, es que el hombre no conoce nada de Dios. Y si no es que Dios lo revive, entonces él no conoce nada de Dios. Eso no es cierto, ¿eh? Porque si así fuese, Romanos 1 no tendría sentido. No tendría sentido cuando dice, porque lo que se conoce de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de la creación, de modo que no tienen excusa. O sea, lo que está diciendo Pablo en Romanos 1 es que hay revelación general. O sea, la revelación general es la creación. Entonces, si el hombre no conociese nada de Dios, pues no podría ni siquiera ver a Dios en la creación. Pero dice la palabra que no tienen excusa. Entonces, ¿para qué estábamos muertos? O sea, ¿en qué estábamos muertos? Bueno, aquí muerto tenemos que asociarlo a lo que dice después el pasaje. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Eso es lo que significa que estábamos muertos. O sea, significa que no hacíamos nada de la voluntad de Dios. No hacíamos nada. O sea, estábamos completamente alejados, estábamos completamente apartados, estábamos completamente engañados, ¿verdad? Por la corriente, por los pensamientos, por la filosofía de este mundo. Eso es lo que significa. O sea, no significa que muchos dicen, no, es que el hombre no, ¿cómo se llama? No conoce nada. No conoce nada, el hombre es incapaz de orar a Dios o cosas así. No, o sea, el hombre de por sí es religioso, hermanos. El hombre de por sí es religioso y al ser religioso, pues, ha inventado muchas cosas. O sea, de Dios más o menos sí sabe. En el sentido de que sí sabe, de que pues sí sabe que existe, sabe que, o sea, ¿por qué le tienen mucho miedo a la muerte? Porque saben que se van a enfrentar a un juicio, se van a enfrentar a algo que donde ellos no saldrían aprobados. Los hombres gentiles, los cuales vivían en la inmoralidad, y los judíos que se encontraban queriendo cumplir la ley de Moisés, todos están bajo maldición y bajo la ira de Dios. La obra que queremos hacer, aun cuando tenga la mejor intención, si no proviene de una gratitud a Dios, de la salvación que es en Cristo Jesús, es obra de la carne. Y bajo esta descripción encierra a todo hombre sin Dios, y bajo este concepto no hay nadie que agrade a Dios. Entonces, todos estábamos muertos. Todos estábamos muertos. ¿En qué sentido? Ya lo expliqué. En el sentido de que todos seguíamos la corriente de este mundo. O sea, aquí no hay nadie, hermanos. Aquí no hay nadie que diga, es que yo sí encontré a Dios solo. O sea, yo sí estaba buscando a Dios, no es cierto. Tú estabas buscando una justificación. Eso es lo que estabas buscando. O sea, tú estabas buscando algo que hiciera sentir bien tu conciencia. Eso es lo que estabas buscando. O sea, no estabas buscando, tú dices, yo buscando agradar a Dios, no es cierto. O sea, la gente no busca agradar a Dios. Una de las cosas que tiene el ser humano cuando está sin Dios, y aún así con Dios, hermanos,
es que pues el hombre solamente ve por él, ¿no? El hombre solamente ve por él. Y él, ¿por qué dice la palabra, ¿no? En Juan 3, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, los hombres les gusta más, pues, hacer lo malo. Les gusta. O sea, somos muy buenos para eso. Muy buenos. O sea, nos gusta que a alguien le vaya mal, nos gusta el chisme, nos gusta la mentira, nos gusta el robo, ¿verdad? Nos gusta cuando, o sea, nos sentimos mal, fíjense bien, nos sentimos mal cuando alguien se sale con la suya, ¿no? O sea, oímos hace tiempo, ¿no? A un hombre, un político que se llamaba César Duarte, que era presidente municipal de Veracruz. Y se fue con miles de millones de pesos, ¿no? Entonces, pues la gente se enoja. La gente se enoja y dice, es que eso es injusto, tiene que dar cuentas, que devuelva el dinero y toda la cosa. Pero dentro de su corazón de esa gente malvada, hermanos, ¿saben qué? Lo que más también les enoja es que no fueron ellos. Eso es lo que más les enoja. O sea, bueno, o sea, mientras no se trate de mí, pues obviamente me siento indignado, ¿no? Pero cuando tú lo hiciste, pues tú pides que te entiendan y tú pues dices, pues a mí me vale, ¿no? Dicen algunos. Entonces, al menos, es importante nosotros entender esto. O sea, eh, el hombre sí conoce algo de Dios. O sea, sí conoce, sí sabe que hay un Dios, aunque lo nieguen, ¿no? Hasta los ateos saben que hay un Dios. ¿Por qué? Porque por eso se llaman ateos, porque pues tiene que haber algo contrario, algo a lo que estén en contra, ¿no? Y en este caso es Dios, el teos. Ahora, dice ahí, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Entonces, vemos aquí que Pablo no los está acusando, como haciendo una referencia. Lo que Pablo está haciendo es recordarles para que aún se maravillen más de la gracia de Dios. Que esta es otra riqueza que Dios nos ha dado. ¿Cuál es la riqueza? Sacarnos de nuestra vana manera de vivir. O sea, esa es otra riqueza, hermanos. Que no lo puede hacer un anexo, no lo puede hacer la cárcel, no lo puede hacer el cerezo, no lo puede hacer nadie más que Cristo. Este pasaje parece como que Génesis 1, en el cual se presenta la desolación, en la cual se encontraba desordenada y vacía la tierra, así se encontraba nuestra vida, desordenada sin Cristo, desordenada, y Pablo les recuerda a los efesios que el problema no es de dónde nacieran, sino su condición ante Dios. O sea, hermanos, el gran problema del ser humano no es la pobreza, no es la falta de educación, ¿verdad? La falta de libros, la falta de analfabetismo, o sea, cosas así. No, ese no es el problema del ser humano. El problema del ser humano es el pecado. Ese es el problema. El problema del ser humano es que le gusta pecar. Le gusta le gusta ir en contra de la ley, le gusta ir en contra de la voluntad de Dios, le gusta ir en contra de lo que está establecido como el orden perfecto, le gusta ir en contra. Ustedes vean la sociedad, cómo se comporta. Entonces pareciera que somos cadáveres andantes, ¿no? Hombres sin propósito, hombres sin Dios y hombres desordenados, sin vida. Pero ahora con Cristo somos hechos hechura suya, creados por medio de Cristo Jesús con un propósito. Entonces quiere decir, hermanos, nuevamente lo repito, aquí muerto tiene que ver con la vida que llevábamos, ¿no? O sea, ¿por qué muertos? Aquí la palabra muertos viene de una palabra griega necros, que significa un cadáver, ¿no? Un muerto. Entonces, ¿por qué estábamos muertos? Porque ese era nuestro destino. ¿Ok, hermanos? O sea, recuerden que lo que dice también Juan capítulo 3, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no cree, o el que se rehúsa a creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, muertos significa que vivíamos en contra de la voluntad de Dios. Muertos significa que vivíamos buscando nuestro propio deleite. Muertos significa que éramos engañados como todos los demás. O sea, veamos todo lo que Cristo ya trajo a nosotros. Nos trajo vida.
Y aquí vida, entiendas en el contexto de este versículo, vida significa que ahora sí ya podemos andar en los mandamientos de Dios. Ya podemos, hermanos. O sea, ya ahora sí tenemos ese anhelo de hacer lo que a Dios le agrada. Antes no lo teníamos. O sea, antes nosotros hacíamos las cosas simplemente porque no tuviésemos remordimiento de conciencia. O sea, hay mucha gente que hace eso. O sea, que hace las cosas por un remordimiento. O sea, hace las cosas porque siente un pesar y cree que haciendo pues cosas más o menos buenas, él va como que a purgar cierta culpa. Nada más equivocado que eso, ¿eh? Nada más equivocado que eso. O sea, eso no va a ser así. Dios nos tiene que dar, como dice la palabra, ese querer y el hacer. ¿Cómo es eso de ese querer y el hacer? O sea, no significa que tú digas, es que yo no hice esto, o sea, yo no leí mi Biblia porque Dios no me puso el querer, o sea, Dios no me puso el que yo quiera leer mi Biblia. No, hermanos, porque obviamente tenemos una lucha con la carne, que ella no quiere las cosas espirituales. O sea, tú haz la prueba y cuando se toca de leer la Biblia, se toca de orar, el sueño viene, el cansancio, muchas cosas ahora sí se te vienen a la mente que tienes que hacer, que están pendientes. O sea, muchas de esas cosas empiezan a surgir. Pero cuando se trata de las cosas del mundo, un juego, una película, o sea, muchas cosas del mundo que en sí mismas tal vez no son malas, pero que hacen que tú desvíes tu mirada, desvíes tu tiempo, desvíes lo que Dios te ha dado, recursos tal vez igual, pues obviamente eso es una lucha. Pero no quiere decir por eso que Dios no te puso el querer. O sea, el querer está, hermanos. ¿Cómo está el querer? Pues que ahora nosotros sabemos, entendemos y nuestro espíritu anhela las aguas de la palabra. Ahora sí podemos, hermanos. La gente, ¿por qué no se acerca a la Biblia? Porque dice que tiene muchas contradicciones, porque dice que al final hay otros libros también que pueden funcionar. ¿Se dan cuenta? O sea, ellos no tienen el querer porque están muertos. Están muertos, o sea, ¿están muertos para qué? Para vivir una vida que agrade a Dios. Este es el punto. Para que vivan una vida que agrade a Dios. Están muertos. Antes nosotros así estábamos. Pero ahora nosotros estamos vivos. ¿Cómo se demuestra que estamos vivos? Se demuestra porque ahora sí andamos en sus mandamientos. Pablo da la idea como un cadáver que apesta delante de Dios. Pero no porque no nos hayamos bañado, sino porque nuestro pecado hace que nuestra vida entre en descomposición, en un estado de oler mal delante de Dios. ¿Eh? Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Los delitos y pecados, hermanos, representan las malas obras del viejo hombre en que los lectores antes se ocupaban. El autor usa dos expresiones para describir cómo se ocupaban en ellas. Una, andar en ellas, o sea, ese era nuestro modus vivendi. Andamos en ellas. O sea, tú analiza tu vida y el cómo andabas anteriormente, en los pensamientos que andabas, esa era la muestra de que estabas muerto. De que tú pensabas que no eras tan malo, ¿no? Tú no eras tan malo. O sea, sí, sí, o sea, ¿quién no falla, no? ¿Quién no se equivoca? ¿Quién no, ha hecho alguna mentirilla, verdad? ¿Quién no ha deseado alguna vez lo que tiene otra persona, no? O sea, pues, ¿quién no? Sí, o sea, y la gente pues se trata de justificar así, ¿no? Pero, hermanos, eso es una muestra de que tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Entonces, hermanos, estas palabras indican una condición anterior y continua. Describen su condición como muertos, que aquí significa no la muerte física, sino la muerte que es la incapacidad del hombre de hacer su voluntad. Y luego dice que andábamos en otro tiempo en eso
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice al final del verso 2. ¿Okay? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí la palabra corriente significa un pensamiento, hermanos. Un pensamiento significa lo que ahora está de moda, ¿verdad? O sea, vean a la gente. Apenas estaba yo viendo un video de artistas que fueron vetados de México, ¿no? Porque dijeron ciertas cosas, porque hablaron de más en televisión, ¿no? Hablaron cosas que no debían haber hablado, o sea, falta de prudencia, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, una de ellas fue Yuri, que habló sobre las empleadas domésticas, porque se acuerdan que anteriormente, o que salió una película llamada Roma, que ahí estaba una mujer llamada ahí Yalitza, ¿no? Yalitza, que ahí en ese cortometraje tenía un rol de como de ¿cómo se llama? De una ayudante doméstica, ¿no? Entonces ella, hablando de esto, empezó a hablar como que no, que ella quería una Yalitza, ¿no? Ella quería una Yalitza en su casa para que le ayudara, porque qué bueno, ¿cómo se llama? Que qué bueno que haya mujeres así, y que ella quisiera una de su casa, ¿no? O sea, poniéndola pues, o sea, que en su vida real, pues ella es eso, ¿no? O sea, no se da cuenta de que ella, pues en ese papel estaba actuando, ¿no? Pero ella pone a esta mujer, pues como que ese es su lugar, ¿no? Y después habló sobre esta comunidad LGBT, ¿no? En cadena nacional, habló diciendo casi, o sea, que ella pues casi le dan asco, ¿no? Y cosas que yo entiendo que muchas veces pues a lo mejor son cosas que tú dices que yo fui muy sincera, pero pues obviamente debemos de ser prudentes en cómo hablamos. Esto ocasionó, hermanos, que esta mujer fuese rechazada por esta comunidad que son minoría. O sea, no es una gran mayoría. O sea, si el país de México, esa minoría son el 0.15%. ¿Okay? O sea, no son una gran mayoría, pero tienen mucha fuerza de los medios. Tienen mucha fuerza de los políticos. O sea, se han legislado cosas que parece que ellos tienen mucha fuerza, pero la verdad es que hay todo una agenda política detrás. ¿Okay? Entonces, para no ser ese cuento largo, esta mujer, Yuri, para congraciarse y para ver o como que para lavar su error, hizo un video con esta comunidad. Se hizo un video tomando la actitud, los colores y personas en un video musical que la acompañaran para que vieran que ella no tenía nada contra esta comunidad. Al punto que voy es que vean cómo sigue la corriente. O sea, hoy la corriente es esta. En los años 70 era la corriente hippie, ¿no? En los años 80 era más la corriente de me acuerdo que de los pantalones acampanados y el peinado así largo, ¿no? Como los Bee Gees. Y después llegamos a los 80 y eran los 80 los años de donde hubo más peinados locochones, ¿no? Yo me acuerdo de los emos, me acuerdo de los metálicos, me acuerdo de ¿cómo se llama? De varios pensamientos que había entre los jóvenes que tenían ciertos rasgos, ¿no? O sea, los emos se vestían de negro, se dejaban el cabello que les tapara el ojo, andaban siempre en depresión, andaban siempre, ¿cómo se llama?
apachurrados, cabizbajos, ¿no? O sea, todo ese tipo de rollos, ¿no? Es una corriente que había en el mundo. Y hermanos, así se acaba una y empieza otra. Eso es lo que estamos viendo ahorita. O sea, ahorita está esta corriente de pensamiento, del feminismo, de la gente que quiere supuestamente igualdad. Y esa es la bandera engañosa que ellos utilizan, ¿no? La igualdad, ¿cómo se llama? Los mismos derechos, el buscar que todo sea igual, todo ese tipo de rollos. Pero cuando se acabe esa corriente va a seguir otra. Así es como el enemigo mantiene en un engaño al ser humano. ¿Cómo es que lo mantiene en un engaño? Pues que lo hace pensar o le hace pensar que está siguiendo algo que va para mejor. ¿Ok? La vida desobediente y pecaminosa de los gentiles seguían las normas pecaminosas de su edad y las costumbres malas de ese tiempo. Además, estaban bajo la influencia de Satanás, el gobernador del reino del error. ¿Ok? Príncipe de la potestad del aire. Algunos han entendido que se encuentra solamente aquí y se usa para designar el imperio del demonio. Esta expresión refleja el sentir de la época de Pablo, que creía que el aire estaba tan plagado de demonios malignos. Pero hermanos, yo más lo entiendo que príncipe de la potestad del aire es que la mayoría de las filosofías y la mayoría de las ideas pecaminosas o la mayoría de las ideas equivocadas se transmiten por el habla. ¿Qué? Y muchas de ellas son doctrinas de demonios en verdad, hechas y derechas. O sea, hay cosas, hermanos, que yo he escuchado durante estos días, que he estado leyendo algunas noticias, algunos documentos para unas prédicas que estoy preparando, y es increíble lo que la gente cree, en verdad. O sea, pero tú te vas a dar cuenta tú mismo, cuando están hablando esas personas, tú te das cuenta que eso que creen tiene un origen más profundo, y eso es Satanás. Satanás que los ha engañado con ese tipo de ideas que para ti son absurdas, o para mí son absurdas. Pero es la corriente que ellos están siguiendo. Y así como estaban ellos, estábamos nosotros. Siguiendo la corriente de, ¿cómo se llama? De que en esta vida solamente existe el trabajo. Siguiendo la corriente de que yo debo ser el más guapo, yo debo ser la más hermosa. Siguiendo la corriente de, o sea, ustedes ven ahora la corriente, eso no lo había visto tanto en los 90s, ni en los 2000 tanto, ¿no? Ya se ha venido dando a partir de como del 2005, 2010, que ahora se vino una fiebre de que todos quieren ir al gimnasio, ¿no? Todos quieren ir al gimnasio, todos. O sea, dense cuenta que ahora, si tú estás en redes sociales, muchas mujeres, muchos hombres suben que están en el gimnasio. O sea, eso antes no se veía. Antes era más el punto de cuál era su vestimenta, cuál era su peinado. O sea, antes era otra corriente. Ahora esta corriente de ir al gimnasio y tener un cuerpo esculpido, un cuerpo envidiable, ¿no? Según ellos. Esa es la corriente que ahora se está levantando, y después va a venir otra. Hermanos. ¿Por qué? Porque así Satanás mantiene al hombre ocupado en cosas que no tienen sentido. O sea, yo no estoy diciendo que no tiene sentido el gimnasio, sino más bien que no tiene sentido el pensar que esas cosas te van a traer un porqué a tu vida. O sea, si tú estás pensando que teniendo un cuerpo escultural, o teniendo la mejor ropa, o teniendo el mejor coche, tu vida va a tener sentido, déjame decirte, amigo, estás muy, muy equivocado. Que Dios te bendiga y nos vemos la siguiente clase. Bendiciones.